Mire, lo que ha pasado esta semana, y en realidad es un asunto que viene pasando hasta hace un par de semanas, es que los poderes, digamos, en la Asamblea Legislativa, el movimiento al socialismo en sus dos vertientes, en este momento las dos vertientes están unidas en tratar de apurar y aprobar unos contratos mineros 19, como usted ha dicho, pese a que estos contratos mineros no están cumpliendo con todas las normas, inclusive no solo, digamos, de la ley o de la normativa ambiental, sino la propia normativa de la ley minera, la 535, que tiene un artículo, voy a entrar directamente en materia para que la gente entienda, tiene un artículo 93 que dice, si usted está pidiendo derechos mineros en A, B, C, D, y son todos puntos de excepción, vamos a decir así, porque son lugares muy sensibles. Por ejemplo, cabeceras de cuenca, cursos de agua como ríos, lagos, lagunas, sitios arqueológicos, y hay otras consideraciones como carreteras, poblaciones, etcétera. Entonces, todos estos lugares más sensibles que pueden ser afectados de manera muy seria por la minería, y pongo relieve en el asunto del agua, tienen que presentar, para que el derecho minero sea legal, lo que se llama un estudio ambiental con enfoque multisectorial. Estoy citando literalmente de ese artículo 93. O sea, ese artículo 93 existe para decir, en estos lugares como la minería puede causar tanto daño, usted necesita un estudio especial. Bueno, nosotros el año pasado habíamos rechazado 23 contratos mineros, y estos 19 son parte de esos 23, porque una de las razones era esta, que ninguna de las carpetas, nosotros nos tomamos el trabajo no solo de revisar carpeta por carpeta, sino de convocar a la AJAM, de convocar al Tribunal Supremo Electoral por el asunto de la consulta previa, de convocar a Sergio Min, en fin. Y en la reunión, una de las reuniones que tuvimos con la AJAM, les dijimos, bueno, ¿cómo es que aquí en la ley minera hay este artículo y sin embargo ninguna de estas carpetas incluye ese estudio, cuando nosotros podemos ver por coordenadas, trabajo que también hicimos muy seriamente en la comisión gracias a nuestros técnicos, determinamos que todos estos contratos cumplían con las excepciones que generan la aplicación del artículo 23, es decir, estaban sobre cursos de agua, estaban en lugares sensibles. Lo que nos respondió en ese momento la AJAM fue increíble, fue, el artículo no está, el estudio no está reglamentado. Entonces nosotros argumentamos en su momento el año pasado, en octubre, en el Pleno, con un informe muy serio que hicimos en la Comisión de Medio Ambiente, que esta era una de las razones, junto con otras, voy a mencionar una más, la consulta previa, que es una vergüenza cómo se la hace, que generarían ilegalidad de estos contratos. Bueno, los rechazamos. El senador Ajpi, que está en la otra Comisión de Economía Plural, rechazó los contratos por vencimiento de plazos. Volvieron a diputados, que es lo que corresponde, y los repusieron. Y ahora le puedo contar a Jackie, porque esta es una historia un poco larga, que otra vez han vencido los plazos, que el presidente Andrónico ha decidido hacer valer una explicación completamente ¿qué le puedo decir?, absurda de parte de diputados para cambiar los plazos y que entonces ya no se hayan vencido. Y ahora voy terminando, y en plazo, más veloz imposible, la Comisión de Economía Plural, ahora dirigida por el senador Miguel Pérez, convocó a su sesión el mismo momento que estábamos sesionando, o sea, el día en que el presidente Andrónico, el presidente del Senado Andrónico, decide que va a dar por buena una explicación de los diputados sobre plazos vencidos. Ese día él remite, como se suele hacer, a las comisiones, a dos, a la de Medio Ambiente y a la de Economía Plural, para que se haga un análisis de estos contratos. Y el senador ya tenía convocada su sesión. De hecho, yo me tuve que salir de la sesión del Pleno, porque además me ofrecieron estar en esa sesión, y fui a la sesión de comisión, y en la sesión de comisión, se aprobaron todos estos contratos mineros, pero así, sin revisar, sin que estén siquiera sobre la mesa. Había un senador suplente que decía, pero yo cómo voy a votar si no tengo nada, no tengo ni un papel, decía literalmente, no tengo ni un papel. Y sin embargo, ese rato le dijeron, bueno, le van a explicar los señores de la AJAM que están acá, los señores del ministerio que están acá. Se fueron a su oficina, le explicaron, una hora después, un poco más, entraron a sesión, votaron, no hay ningún problema. Y cuando yo pregunté lo del artículo 93, dije, sí, estos son los mismos contratos, ¿qué pasó con el artículo 93? Quien
tuvo a bien explicarme lo que iban a hacer no fue ni siquiera la JAM, ni el Ministerio de Minería, fue obviamente uno de los representantes mineros que estaban ahí, siempre están ahí, nadie más está ahí, ni los pueblos indígenas, ni los municipios, ni la sociedad civil, siempre son ellos los que están en todas estas reuniones, y me dijo, senadora, como no hay reglamentación, entonces no vamos a cumplir, punto. Como no hay reglamentación no podemos cumplir. Entonces estos contratos que están en lugares sensibles, como que van a destrozar el agua, que es valiosísima en contexto de cambio climático, pues se van a dar, y los han aprobado en la comisión, todavía no en el pleno, pero en la comisión los han aprobado así, sin contratos. Y además me ha dicho, además estos son los primeros, porque se han demorado mucho en la JAM, cosa que es un problema, pero bueno, me dijo que vienen miles más, 3,000 más. Imagínense, Jackie, a lo que estamos enfrentándonos. Terrible lo que nos comenta, senadora Cecilia, porque lo que usted menciona, ¿no es cierto?, estos 19 contratos que estarían vulnerando en sitios obviamente muy, muy sensibles para la población, seguramente también la población originaria. Hemos conocido anteriormente, hace semanas atrás, ¿no es cierto?, de esta denuncia de pueblos originarios que estarían consumiendo agua con mercurio, o sea, contaminada de mercurio, y hay un estudio que avala efectivamente que estas personas han consumido, pero al parecer esta situación no está siendo tomada en cuenta. Si nos puede tal vez resumir, senadora, ¿qué sitios o en qué sitios básicamente del país están queriendo instalarse o explotar, ¿no es cierto?, estas empresas en estos 19 contratos que está observando? En este caso, los 19 contratos, o prácticamente los 19, estamos en plena revisión en este momento, están en la provincia Inquisibi de La Paz, esa provincia que está hacia el sur, con frontera con Cochabamba. Ahí están algunas poblaciones donde ha habido mucha violencia minera, y ese es el lugar. O sea, no están en el norte de La Paz y tampoco están en área protegida, pero eso no quiere decir, como el caso que usted mencionaba en Antequera, que no haya problema con que contaminen aguas que están alimentando por ejemplo, sembradíos o piscicultura, o finalmente el agua potable de poblaciones que existen. Eso es lo grave. Entonces, en este caso, esa es la razón, y tal vez valga la pena mencionar, porque usted mencionaba al principio minería ilegal. Mire, Jackie, sería muy importante que podamos aprobar contratos mineros, y no en 8 años, ni mucho menos, que sean pero que cumplan con las normas. Eso es muy importante, porque entonces lo que está pasando ahorita es que estamos pasando de una minería completamente ilegal y descontrolada a una minería legal, comillas, pero que incumple todo lo que es, por ejemplo, la normativa ambiental. Entonces ya no sé, francamente, estamos saltando de Guatemala a Guatepeor, con todo respeto a los queridos guatemaltecos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, no debería aprobarse si no cumple con toda la normativa, ¿verdad? No, es elemental, ¿verdad, Jackie? Es decir, el legislativo que hace leyes no podría estar aprobando cosas que son ilegales, ¿verdad? Me parece elemental. Y algo más le digo sobre esto. El artículo 10 de los contratos mineros dice que cada contrato minero debe cumplir con el artículo 93, no solo la ley, cada contrato minero dice eso, y se ríen en lo que dice el propio contrato minero. Y la mayor parte de estos contratos mineros en sus planes de trabajo incluye, por lo que podemos ver, mercurio. Siguen con el pinche mercurio, que no es necesario. Se podría hacer minería del oro y tendrían incluso mejores resultados si utilizaran técnicas que tampoco son complejas, como las mesas gravimétricas. Pero no, aquí hablan de utilizar mercurio y ese tipo de tecnologías devastadoras y irreversibles, y que causan daños irreversibles a pueblos alrededor, incluidos los mineros. Y bueno, también vemos en los planes de trabajo que no son millonarios. Tal vez me voy a mencionar esto más y con esto acabo, Jackie, disculpe. 30 años, cada uno de estos contratos, si los aprueban, les dan 30 años de derechos mineros. Y no hay en sus planes de trabajo, que son parte de las carpetas, ningún tipo de inversión seria en mitigación y en protección ambiental. No hay. No piensan hacer mitigación y protección ambiental, y el Estado, representado en este caso por los senadores y los diputados por los que pasó, y por el presidente del Senado, no les importa que esto esté así. Entonces vamos a legalizar algo que en el fondo no debería ser legal, pero así estamos, Jackie. Todavía podemos dar la batalla, podemos tratar de revertir derechos mineros, pero ya con lo que nos han anunciado, que estos son apenas los primeros de un par de miles, obviamente a uno se lo ponen los cabellos de punta.
Así es, Cecilia, porque este tema de la minería es muy compleja. No solamente viene de, digamos, de un tiempo atrás, sino viene de años. Y la explotación minera, bueno, podemos decir, bueno, nuestro país es muy rico y se puede explotar, claro que se puede explotar. Y sectores del norte de Potosí, al sur, bueno, sectores del norte del departamento de La Paz, los sectores que se han mencionado, al parecer son pues sectores que tienen mucha minería, muchos metales preciosos, podemos decir. Pero si no hay el cuidado de protección al medio ambiente, de las aguas, de todo lo que es alrededor, pues vamos a depredar sin sentido, ¿no es cierto? Y además esas empresas mineras se ha conocido que tampoco dan, ¿no es cierto?, que tampoco brindan impuestos, sino sacan los minerales sin siquiera dar un rédito al Estado. Y obviamente, ¿cuál es la consiguiente, digamos, situación que tiene el país? Que somos simplemente un país que está siendo explotado ni siquiera por internos, por externos, ¿no? Empresas, grandes empresas que seguramente no vamos a, digamos, a afirmar, ¿no es cierto?, senadora, sino tal vez sospechamos que por ahí, por debajo, hay intereses muchísimo más grandes que no conocemos. Entonces, y estos intereses obviamente están perjudicando a gran parte de la población, ¿no es cierto?, que necesita agua, que necesita sectores para sembradíos, agricultura, etcétera. Entonces, el gobierno debería de poner, obviamente, elementos que puedan, ¿no es cierto?, sancionar o detener, o como usted dice, se puede explotar la minería, pero adecuadamente, de la manera legal. Muchísimas gracias, senadora Cecilia. Quisiéramos ahondar más en este tema, pero vamos a hacer seguimiento con usted para ir viendo a ver qué sucede con estos 19 contratos. Si tiene alguna cosa más que añadir, por favor. Brevemente, ya veo a Bernardo Arancibia ahí del FITAS, a quien me mando saludos, mis respetos a todo ese trabajo fundamental. Qué bien que vayamos a tener FITAS, hay que ir, son las cosas lindas y alegres de la vida con las que tenemos que compensar todos nuestros problemas, aunque también el arte nos puede cuestionar fuertemente y es también parte del rol, no solo la diversión, así que saludos. Solo quisiera decir dos cosas con respecto a lo que usted dijo, Jackie, en contexto del cambio climático. Mire que ahorita Santa Cruz ya tiene sequía, mire que en Colombia hay un grave, no han tenido que trabajar hoy día porque no tienen agua, en Ecuador no tienen electricidad. Es una locura destruir las fuentes de agua. Sin oro podemos vivir, incluso sin dólares, si usted no me pone ahí, ¿no? Pero sin agua es imposible, y es exactamente lo que estamos destruyendo por un negocio, y con esto termino, que no le está dejando nada al país. Es un negocio de privados, de miles de millones de dólares, que se está quedando en manos privadas y que, a diferencia, por ejemplo, del IDH, no le deja nada al país, más que miseria de 1,5% cuando pagan de regalías. Así que esto es escandaloso, y yo quisiera ajustar un poco lo que usted dice. No son solo empresas privadas mineras extranjeras, con ellas se asocian los cooperativistas. Hay muchos millonarios ya y abusivos bolivianos que se están haciendo millonarios con el oro de Bolivia, que es de todos nosotros según la Constitución. Así que, pero se asocian, y obviamente quien realmente está beneficiado, y ahí estoy de acuerdo con usted, no es Bolivia. De hecho, no vemos los dólares, no veo, usted los ve los dólares, no están los dólares, no están tampoco el oro en el Banco Central, donde nos podría ayudar, no está en Dubái, está en India, que les importa un bledo lo que pasa con nuestro país, y esta gente que está en la minería son socios de este tráfico, que además se conecta con otras cosas como violencia, narcotráfico y demás. Así que no, estamos mal, Jackie, y hay que seguir dando la batalla, y no hay que deprimirse, solamente hay que informarse y dar la batalla, y le agradezco por esta oportunidad, y ahora sí me despido para dejarle tiempo para la próxima entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente le decimos a la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena,